Buenos días. Hoy vamos a ver un mensaje muy simple, un mensaje muy instructivo acerca de la necesidad de escuchar la voz de Dios, la necesidad de tener un oído para oír. Si tomas tu Biblia, una de las primeras cosas que verás y que aprenderemos acerca de Dios es que Dios es un Dios que habla, un Dios parlante, es un Dios de lenguaje, es un Dios que viste sus pensamientos con palabras. Es un Dios que transmite su voluntad con su voz. Es un Dios que da forma verbal completa a su pensamiento. En la palabra de Dios, en el primer libro, Génesis, tenemos nuestra primera introducción a Dios. Esta se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 3. Aquí dice, y Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Es Dios hablando. También fue la voz de Dios la que caminó por el paso del jardín del Edén. La Biblia dice en Génesis 3:8 que la voz de Dios vino caminando. Hemos predicado que Dios vino y ciertamente lo hizo, pero fue su voz la que vendría caminando en el fresco del día y caminaba por ese jardín con Adán y Eva. También en el monte Sinaí, la Biblia dice que su voz sonaba como trompetas y truenos. Y la gente corrió aterrorizada y dijo, Moisés, ve a escuchar lo que Dios quiere decir. Nosotros tenemos miedo de esa voz. Y después vemos con el profeta Elías. En esa instancia, la voz de Dios vino como un suave susurro al oído del profeta. Una voz suave. Un sonido apacible y delicado, dice una traducción. En el libro de Apocalipsis, Juan estaba en la isla de Patmos y dice que oyó la voz de Dios y dijo, sonaba como el estruendo de muchas aguas. Era como grandes cataratas. Era así de fuerte. Así que la voz de Dios tiene matices, tiene altos y bajos. Dios tiene un impresionante tono. Puede dar sonidos altos o puede dar sonidos bajos. Y si quiere hacerlo con su voz, puede retumbar como 1000 ríos del Niágara. Pero también, si quiere, puede susurrar tan suavemente que podría ser confundido con una brisa suave. El punto, mis amados, es que Jehová nuestro Dios sabe hablar y lo hace. Y más importante es que su voz está activa en la tierra hoy en día. En el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios ungía a un sacerdote o profeta como su portavoz, éste iniciaba el mensaje de Dios diciendo, así ha dicho Jehová. Escuchen eso. Así dice él, Jehová. ¡Wow! ¿Por qué una y otra vez Dios nos está tratando de hacer que comprendamos que Él es un Dios que habla? Dice a través de la Biblia que los dioses de los demás no hablan. Dice, ni ven, ni oyen, ni hablan. Nuestro Dios habla. Él quiere hablar y hablarnos. Siempre ha sido un Dios que habla. Luego, al final de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hay un periodo de 600 años de silencio. La voz de Dios se calla, no habla más. Y luego, en el Nuevo Testamento, nos presenta a Juan el Bautista. Escuchen la descripción bíblica de Juan el Bautista. Soy la voz de uno. Fíjate en la redacción. Yo soy la voz de uno que proclama en el desierto. No era la voz, pero era la voz de uno proclamando en el desierto. ¿Por qué? Porque aquel de quien está predicando tiene voz. Y él está diciendo, yo soy su voz, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. En Juan 1:1 es donde quizás vemos la descripción más asombrosa de Jesucristo. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios.
¿Notas que verbalmente y literalmente dice la palabra voz? Y después en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Fíjate en la descripción de lo que era Cristo antes de tomar la forma física corporal. Él era la palabra, la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es comunicador. Dios es un orador e incluso llama a su Hijo su palabra envuelto en carne. Y habitó entre nosotros lleno de verdad y lleno de gracia. Dios es un Dios que habla. Incluso en el aposento alto, el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. ¿De qué se trataba? Es otra vez Dios confirmando: yo hablo, quiero hablar contigo, quiero comunicarme contigo. Recuerda que poco antes había restablecido relación con la humanidad a través de la venida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Por lo general, podemos ver dos extremos. Cuando se trata de personas que escuchan la voz de Dios, hay quienes, por un lado, oran y no esperan, ni siquiera toman tiempo para escuchar a Dios. En su oración solo hablan y hablan y hablan. En su discurso solo repiten muchas cosas y palabras que han escuchado o aprendido en el transcurso de su vida. Y hacen todo el discurso y realmente no tienen ninguna expectativa de que Dios realmente confirme o guíe o les hable de ninguna manera significativa. Y luego está el otro extremo de la gente que dice que oye hablar de Dios todo el tiempo. Dios les dice dónde comprar su gasolina. Dios les dice dónde comprar sus alimentos. Les dice qué tipo de cereal comer. No coma azucaritas, come cornflakes. Y dicen: Dios me dijo que lo hiciera así. Creo que el equilibrio está en algún punto medio. De verdad he conocido a gente que hace eso. En realidad, dudo que Dios te diga qué cereal necesitas comer. Deberías dejar que tu peso te indique lo que debes comer. Pero sí va a hablar con nosotros. Y si va a hablar con nosotros, quiere que creamos, escuchemos y nos apoyemos en escuchar. Y necesitamos concentrarnos más en lo que Dios tiene que decir, en lo que nosotros tenemos que decirle a Él. El libro de Apocalipsis no dice: el que tiene una boca hable. El libro de Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Pastor Héctor, ¿cómo suena esta voz? ¿Cómo es o cómo se oye su voz? Déjame decirte que Jeremías y Hebreos lo ponen de esta manera, que tenemos un oído interno, el oído circuncidado, una traducción dice así. Esa voz en nuestro interior que siempre estará de acuerdo con la palabra de Dios, que siempre te dirá que hagas lo correcto. Hay una voz interior, un oído circuncidado, así lo llama la Escritura. Y es casi como si Dios pusiera en nosotros un sistema de navegación GPS en nuestro interior como creyentes. Y debemos aprender a escuchar. Lo que pasa con estos sistemas de navegación es que te hablan cuando inicias tu viaje y te dicen la dirección en la que tienes que avanzar, pero luego se callan, no dicen más. Y a mí me rechoca cuando en un viaje por carretera, y este es largo, porque el GPS o la voz en ya no dice nada, a veces por muchísimo tiempo. Y has pasado muchas salidas y posibles vueltas y continuamente te estás preguntando: ¿estoy en el camino correcto? Tal vez supuse salir o tomar una salida hace algún tiempo. Necesito y me encantaría que el GPS me confirmara que estoy en el camino correcto y que todo está bien. Pero en el caso de nosotros,
Dios rara vez se repite. Y a veces Dios se queda callado y no te dice nada, pero está bien, porque si fallas en la dirección, Él te dirá que te des la vuelta o que regreses. Y justo antes de tu vuelta, la voz, su voz, volverá a decirte lo que debes hacer. Y mis amados, tenemos que ser sensibles a esa voz. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Déjame darte un excelentísimo ejemplo. Un día Dios habla con Abraham en Génesis 22 y le dice: Abraham, lleva contigo a tu hijo, a tu único hijo. Un paralelo a Jesús. Le dice: lleva a tu único hijo a una montaña que yo te mostraré. Ahora, te estoy dando dirección, pero no te estoy dando detalles. Así es como Dios lo hace normalmente. Muchos de ustedes están esperando a Dios para dejar el plan, con el mapa completamente marcado y con todos los detalles de la navegación necesaria para tu vida. Déjame avanzarte que, sorpresa, así no es como Dios lo hace. Te dará cierta dirección, no dirección completa. Te dará pasos. La Biblia dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Los pasos, no dice los saltos, no dice el gran y largo viaje, dice los pasos del hombre. Es un paso a la vez. Todo está conectado cuando escuchas la voz de Dios. Y le dice a Abraham: llévalo a una montaña que te mostraré. ¿Te gustaría que Dios te desarraigara? ¿Que te dijera que lleves a tu hijo y te vayas de viaje sin saber a dónde vas? Te diré cuando llegues. Eso es como las direcciones que a veces me dan en los pueblos. Dijo que vas para allá, a la montaña de allá. ¿Alguna vez has leído eso en Génesis 22? Vas a ir a la montaña que está allá. No necesito ni me gustan ese tipo de direcciones. Necesito un camino claro de donde quieres que vaya. Pero Dios dice: rara vez te daré los detalles. Dios no te da detalles. Él dice: porque andamos por fe, no por vista. Caminas por fe, no por vista. Se trata de que te quedes lo suficientemente cerca como para oír mi voz cuando te digo que hagas algo. No se trata del destino, se trata del viaje. Él dice: te llevaré al destino, pero tendrás que caminar conmigo. No te daré todo el detalle para que te vayas solo por tu cuenta, pero me vas a necesitar en cada paso de este viaje en el que te voy a llevar, que te llevará a tu destino y a tu propósito. Y no voy a dejar que operes independientemente de mí, porque si quieres hacer eso y te dejo, entonces irás en círculos y no llegarás al lugar alto que tenía para ti. Pero hijito, hijita, si caminas conmigo día a día, seré la voz que te guiará a tu destino. Dios no te da detalles. Él te dice que camines por fe. Y si tienes demasiada información, entonces no tendrás suficiente fe. Él te dice que te llevaré a un lugar allá, un lugar llamado allá. No se trata solo de a dónde estás intentando ir, pero las lecciones se tratan de que aprendas a escuchar su voz en el camino. Está entrenando a Abraham a través de una prueba. Está entrenando a Abraham a través de un juicio y se trata de que escuche la voz de Dios. Él dice: he ordenado tus pasos, paso a paso. Da otro paso, da otro paso. Así es como Jehová lo hace. No le gustan los detalles. Él te dice: entra en lo desconocido para que yo pueda realizar lo imposible por ti. Déjame decirte algo. Mientras estés donde sea seguro para ti, en tu zona de confort,
nunca experimentarás lo sobrenatural y lo imposible. El mayor desafío de Dios para ti y para mí es que aprendamos a escuchar su voz y salgamos de nuestra zona de confort. Y tan pronto como lo hagamos, como lo hagas, te enfrentarás a la zona del temor. Esta te dirá que vuelvas a la zona de confort. Regrésate a la zona de confort, porque cada vez que la primera zona de la que tienes que salir es la zona de confort, entonces inmediatamente serás introducido a la zona del temor. La razón de esto es porque no estás familiarizado con esta zona y no sabes cómo lo vas a lograr. No sabes de dónde saldrá tu provisión, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Y si sigues adelante, mi amado, mi amada, pasarás de la zona de confort a la zona de temor, a la zona de victoria, zona de éxito, zona de tu destino. Le dijo Dios a Abraham: ve a esa montaña. Y cuando llegó a la montaña, le dijo: tú y tu hijo vayan allá a adorar. Y deja a los sirvientes y a los burros. Y le dice: mientras caminas conmigo, te guiaré. Yo te guiaré. Ve allá, a la montaña allá. Ni siquiera le dice dónde está. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha dicho Dios algo y te ves a ti mismo y claramente crees o estás convencido de que es ahí a donde Dios te llamó? Pero, ¿qué haces cuando sabes a dónde te ha dicho que vayas, pero aún no entiendes dónde estás? Cuando lo que tú tienes en tu mente, lo que has pensado, no se alinea con lo que está diciendo que hagas, la pregunta que debes contestar en este momento es: ¿puedes soportar el silencio mientras Dios no te dice nada? Él te habla cuando es hora de dar un giro. Él te habla y está tratando de enseñarte a oír con tu oído interno. Y el resto del tiempo caminas por fe. Abraham llegó a ese punto en el que tuvo que escuchar a Dios y se llevó a su hijo. Y estaban a 3 días del lugar donde dice la Biblia: bueno, ¿y cómo sabré cuando llegue allí, Dios? Necesito que digas exactamente. Él solo le dijo: estás a 3 días, ve allá. Entonces, ¿cómo lo sabrás? Las mujeres tienen algo. Ellas entienden este punto porque yo he observado, pues tengo 3 hijas y mi esposa. Las mujeres tienen una intuición cuando están de compras. Cuando vamos de compras y un vendedor se acerca a ellas y les dice: ¿puedo ayudarte? Ellas siempre dicen, al menos mis hijas y mi esposa: no, gracias. Solo estoy viendo, mirando. Lo que realmente significa es: déjame en paz, de una manera educada. Pero si el vendedor es persistente, y frecuentemente lo son, la seguirán y le dirán: si me dices lo que estás buscando, puedo mostrarte a dónde ir. A lo que ellas siempre dicen: cuando lo vea, lo sabré. Así es la voluntad de Dios. No sé cómo decírtelo de mejor manera, pero si caminas con Dios y Él está contigo y estás buscando y preguntándole por su voluntad de a qué universidad debo ir, o qué trabajo debo tomar, o en qué oportunidad debo involucrarme, y lo que debo hacer con mi vida, todo lo que puedo decirte es que esa voz interna te dirá en los momentos precisos los pasos correctos. No sé cómo lo sé. Te dice esa voz: pero esto es lo correcto para mí. Tengo paz al respecto. Y permíteme agregar que si no tienes o sientes esa paz, no lo hagas. Cuando mi familia y yo nos venimos a Puebla, estábamos a punto de mudarnos a Florida. Todo parecía apuntar hacia allá.
Todo aparentemente era perfecto, pero una voz interna nos dijo no, y no sentimos paz. Detuvimos todo y de repente nos dio nueva instrucción. Dijo Puebla. Y aunque no entendíamos en ese entonces por qué cambió la dirección o rumbo, escuchamos y obedecimos. Hay un lugar y Dios estableció pruebas en la vida de Abraham para que supiera escuchar la voz en tiempo de crisis. Esto es bien importante. Por lo general, Dios habla más claro en los lugares oscuros. Entre más se acercaba a su destino, más tenía que dejar o olvidar su historia. ¿Qué estoy diciéndote? Que a donde Dios te lleva, no puedes llevar a todos contigo. En la historia de Abraham, Él dice a los sirvientes y a los burros, ustedes quédense aquí, nosotros iremos allá. Hay algunas personas que no puedes llevar contigo. Familia, dedicación, requiere separación. No luches el estar solo. No luches contra la soledad. No pelees, porque ahí es donde se perfecciona la voz de Dios. Cuanto más te acercas a la voluntad de Dios, más pequeña será la multitud. Te doy ejemplos. Pablo estaba solo en una celda cuando escribió las epístolas. Juan estaba solo en la isla de Patmos cuando escribió el libro de Apocalipsis. Jesús estaba solo en el jardín cuando ganó la batalla sobre la carne. Elías estaba solo en la cueva cuando oyó la suave voz de Dios. Fue en forma de un susurro, pero únicamente la oyó cuando estuvo solo. Abraham e Isaac están allí. Y Abraham le dice a Isaac, pon la madera en tu espalda y vamos a subir esta colina. Y suben la colina juntos. Normalmente creemos por la forma que nos cuentan la historia que Isaac es un niño pequeño. Pero la verdad es que tenía entre 17 y 19 años. Si quisiera resistirse al padre, podría haberlo hecho. Pero voluntariamente se acostó en el altar. El padre construyó el altar para sacrificar a su hijo, porque eso es lo que Dios le dijo que hiciera. Jehová le dijo que llevara a su hijo a esa montaña. Él le dijo que construyera un altar y le dijo que matara a su hijo y lo quemara en sacrificio a él. Dijo, ofréceme un holocausto, una ofrenda quemada. Y el joven, que pudo haber resistido al anciano que tenía ya más de 100 años, voluntariamente, sin resistir al anciano, se dejó poner sobre el altar. Una hermosa imagen de Jesucristo, que no tenía que morir en la cruz. Podría haber llamado a 10,000 ángeles. Pudo haber resistido la voluntad del Padre, pero se sometió y voluntariamente se dejó sacrificar en la cruz. Y Abraham levanta el cuchillo a lo que Dios le ha dicho que haga. Y está a punto de dejar caer el cuchillo en el corazón de su hijo. Y de repente la voz de Dios viene por segunda vez. Y esto es tan importante. Escucha lo que le dice. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Para, detente, no hagas esto. Y de repente detiene su mano completamente rígida, porque está escuchando otra palabra, otra instrucción. Ahora Dios fue quien le dijo que lo hiciera. ¿Qué quieres decir? No lo hagas. Estoy haciendo lo que me dijiste que hiciera. Dice la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, escucha esto, que sale de la boca de Dios. Esto es extremadamente importante. Permíteme explicarte, es la palabra que sale o procede. Y si no entiendes la palabra del procedimiento, es decir, la palabra del momento.
Matarás tu futuro viviendo de lo que oíste ayer, en el pasado. No la vas a hacer si tratas de avanzar de lo que oíste en ese entonces. Tienes que estar conectado y entonado en su frecuencia. Por eso no es suficiente venir a la iglesia y escuchar sermones. Tienes que leer este libro para que a través de este te hable. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tienes que orar. Si oras, Dios te hablará. Si quieres desarrollar tu caminar con Dios, esto solo sucederá mientras caminas con Él. Porque este es el punto del sermón. Escucha la historia. Mientras él, Abraham, levanta la mano, Dios le habla. ¿Qué quieres decir con no hacer esto? Tú me dijiste que lo hiciera. Fueron tus órdenes. Fue tu instrucción. Dios le dice, no necesito la sangre de tu hijo. La sangre de tu hijo no puede salvar a nadie. Yo voy a dar la sangre de mi propio hijo. Su sangre salvará. Escucha, nunca se trató de tu hijo. ¿De qué se trataba? ¿Por qué hice todo esto? Se trataba de tu oído. Estaba tratando de desarrollar tu oído. Que éste pudiera escuchar una nueva dirección. ¿Puedo confiar en ti lo suficiente como para darte una nueva dirección? ¿Puedo confiar en ti lo suficiente como para no vivir en el pasado? ¿Que puedo cambiar tu dirección o el rumbo en el que te diriges y me oirás? ¿Y no te importa tanto y no estás casado con tu historia que estarías dispuesto a matar tu futuro? Dios estaba hablando y está hablando hoy. Y algunos de ustedes están matando su futuro porque se han vuelto sordos a su voz. Dios ya sabe con quién debes casarte. Dios ya sabe lo que supones hacer. Dios sabe que vas a fracasar si haces lo que crees que puedes hacer. Pero Dios también conoce tus dones y habilidades. La Biblia lo dice de esta manera. Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, esto es lo más alto que puedo hacer con mi vida. Y Dios ha puesto todo lo necesario en mí y ha marcado la meta, al premio del supremo llamamiento. La meta alta aquí arriba. Ahora, si voy con Dios, me llevará a desarrollar mi máximo potencial. Pero si no lo hago, voy a golpear aquí abajo, o aquí abajo, o aquí abajo, o aquí abajo. Pero aquí es donde Dios te vio, pero no puedo llegar ahí, apoyándome en mi propia inteligencia o entendimiento. Confía en el Señor, dice la palabra, con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Pero en todos mis caminos tengo que reconocerlo y Él, Jehová, enderezará o guiará mi camino, me dará dirección. Nunca se trató de tu hijo Abraham, se trató de tu oído. Quería saber si aún podía hablar contigo bajo presión y tribulación y me oirías, porque ahora sé que tengo tu oído. Ahora sé que puedo darte nuevas instrucciones, nueva dirección y el siguiente o próximo paso para tu vida. Y serás lo suficientemente valiente como para obedecerme. Y eso es todo lo que siempre necesité de ti. Haré los milagros, yo haré la multiplicación, haré las cosas exitosas, abriré las puertas, traeré la provisión. Lo único que necesito es que me oigas.
Dios tuvo una palabra para ese momento. Y Abraham pudo oír. Si no hubiera podido oír, habría matado su futuro, porque no tenía su oído afinado para oír la palabra de Dios. Permíteme decir esto para terminar. No mates tus sueños, porque te has vuelto sordo a la voz de Dios. En el caso de Abraham, él empieza el proceso de matar a Isaac. Dios le dijo, detente ahí. Nunca fue sobre tu hijo, sino sobre tu oído. Quería saber si podías oírme. Y la Biblia dice que Abraham desató a su hijo, y esto es increíble. Cuando escuchó a Dios, instantáneamente llegó la provisión. Isaac dijo, pero papá, ¿qué vamos a sacrificar? Y la Biblia dice que en ese momento oyeron un carnero que estaba atrapado en el matorral. Sus cuernos estaban atrapados en el matorral. Los cuernos o la parte con la que el carnero resistiría. Pero Dios ató toda la resistencia a los recursos y la provisión. Y lo tenía esperando. Mi amado, mi amada, escucha esto. Dios ya tiene toda la provisión que necesitas para tener éxito y salir adelante, bien atada y lista. No puede resistirte, no puede alejarse de ti o irse. Nadie te la puede quitar. Está ahí para ti. Y todo depende de que escuches su voz. Ahora, sé de lo que estoy predicando aquí, porque cuando nos venimos a Puebla, como misioneros, empezamos sin nada, solo dependiendo de Dios. Y te digo algo, hemos visto a Dios satisfacer cada necesidad de este ministerio milagrosamente. Muchos de ustedes que estuvieron desde que empezamos la iglesia lo saben, porque lo han visto y vivido. Familia, si escuchan a Dios, Dios los enviará a la universidad y pagará por ello. Si escuchas a Dios, comenzarás ese negocio y tendrás éxito. Si escuchas a Dios, Él te ayudará a conseguir una casa y a pagar por ella. Si oyes a Dios, bendecirá a tu familia por generaciones venideras. El que tiene oídos, escuche esto. Él sigue siendo Jehová Jireh, el Dios que provee. Y Él proveerá si tú estás escuchándolo a Él. Los recursos ya están atados y esperando. ¿No es increíble? ¿Y qué está ya atado al otro lado de tu tribulación? Él ahora te pregunta, ¿me oirás? ¿Te moverás a mi palabra, a mi voz? ¿Caminarás conmigo? ¿Te quedarás lo suficientemente despejado y sin distracción como para estar en sintonía con mi voz? Porque si lo haces, todo lo que necesites te lo voy a proveer. En la historia de aquí es donde dijo, vamos a nombrar este lugar, y me emociona tanto esta parte. Nombraremos este lugar, dijo Abraham, llamémoslo Jehová Jireh. Jehová proveerá, Dios proveerá. Él proveerá favor, proveerá puertas abiertas, proveerá todo el dinero necesario. Él te guardará, te apoyará cuando lo escuches. Creo que ahora mismo tienes el oído para oír. Creo que la voz que estás escuchando en tu interior, esa voz suave, ese susurro, es la voz del Espíritu Santo que te está hablando. Y hay algunos de ustedes que están viendo este servicio que necesitan un cambio en su vida. Esa voz te está desafiando a venir a Jesús y entregarle tu vida. Y es hora de hacer eso hoy mismo. No esperes más. Escucha su voz. Él puede cambiar las cosas en tu familia y en tu vida. Puede cambiar las cosas en tu futuro. Si estás cansado de ser atado y derrotado y sientes un vacío profundo dentro de ti, ese factor que te hace falta es Jesucristo.
Y Él quiere sanar y llenar tu vida si se lo permites y le dejas entrar ahora mismo. Vamos a hacer una oración juntos. Todos digan lo siguiente conmigo. Señor Jesús, di estas palabras. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Te necesito y creo en ti. Y hoy te escucho llamándome. Y digo que sí, sí a tu voluntad, sí a tu camino. Sí, Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.